Les pedí material para el curso, no sé si todos lo tengan a la mano. Tenemos necesidad de un cuaderno, pues para estar haciendo anotaciones, bolígrafo y lápiz, una calculadora científica, o si tienen la aplicación en su teléfono o en su computadora, la pueden usar. Portafolio de prácticas, es el portafolio que algunos adquirieron en la papelería, otros lo bajaron de internet y otros lo bajaron de Edmodo, porque también ahí está. Y la antología del curso que ya está disponible para todos a través de la plataforma. Entonces, esos son los recursos o los materiales que nosotros necesitaríamos para empezar en este momento con la clase. Y eso es lo que vamos a utilizar para las siguientes. En esta semana vamos a ver el tema 3, la siguiente el tema 4, sobre todo la parte de los ejercicios, que es lo que nos ha explicado muy bien y que no todos hicieron porque tampoco era obligatorio hacerlo. Quienes lo hicieron, muy bien. Espero que sobre ese aprendizaje vean cuáles son los elementos que ustedes requieren estudiar para poder realizarlo. Vamos a continuar. El propósito de ver este tema 3, que es la electricidad estática básicamente, es conocerla, ver qué comportamiento tienen las cargas eléctricas, los objetos cargados y la naturaleza de conductores y aisladores que constantemente estamos en contacto con ellos, pero a veces no sabemos cuáles son unos y cuáles otros y cuáles deben de ser su comportamiento en la naturaleza. Eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos. Tenemos este primer mapa mental y a través de este mapa mental voy a tratar de explicar brevemente cuáles son los elementos principales, los conceptos que están alrededor de este concepto principal. Tenemos la electricidad estática. Voy a utilizar aquí un marcador. Esta electricidad estática es nuestro concepto principal. Los estudios de Benjamin Franklin, porque él tuvo la curiosidad de investigar de qué se trataba todo este fenómeno, encontró que esa electricidad estática estaba relacionada con la fricción. Y a través de sus experimentos con un cometa, pues Benjamin Franklin llegó a la conclusión de que esa electricidad se producía tanto en los rayos que nosotros vemos que caen, en las nubes se forma esa carga y se descarga en la Tierra. Concluyó que había una relación entre ellas. A través también de sus estudios, encontró que había dos tipos, unos positivos y otros negativos. No encontró más que esas dos cargas y encontró además que las cargas iguales se repelen, se rechazan, como por ejemplo estas y estas. Si son del mismo tipo, siempre se van a rechazar, pero si son de tipo contrario, se atraen, o sea, de signo contrario. Estos signos que nosotros vemos aquí son signos arbitrarios. Alguien se le ocurrió poner estos simbolitos y pues los usó para decir positivo y negativo. Esas fuerzas que atraen esas cargas iguales o diferentes producen fuerzas. Estas fuerzas son las fuerzas eléctricas. A través del estudio de la materia, el científico J.J. Thomson encontró que había partículas muy livianitas. Esas partículas livianitas son lo que llamó electrones y es lo que se transfiere cuando un cuerpo carga o induce una carga en otro. Los estudios de Ernest Rutherford también encontraron que había un núcleo masivo, que es donde se encuentra la mayor parte de la masa, y es positivo. Este núcleo es positivo y todos los electrones que están alrededor, una nubecita de electrones, son negativos. Y esos electrones que están alrededor son los que viajan de un lado a otro y son los que permiten que los materiales conductores, estos materiales que nosotros utilizamos para cables, son los que permiten que las cargas se muevan de un lado para otro. En cambio, un material aislador lo que hace es retener las cargas en un solo lugar. Cuando nosotros frotamos algo, por ejemplo un globo en nuestra cabeza con el cabello seco, esas cargas se quedan en el globo, de tal manera que cuando nosotros lo colocamos en un muro, ese muro induce una carga que hace que las cargas negativas con las que se cargó el globito permanezcan pegadas ahí y entonces se atraen y por eso se queda pegado el globo. En la electricidad estática nosotros vemos que hay fuerzas y esas fuerzas las estudió Coulomb y otro científico que se llamó Henry Cavendish, que a través de un dispositivo encontró la forma como se relacionan esas cargas y que además
encontró que había una relación entre el inverso de la distancia, del cuadrado de la distancia, y la carga en los objetos cargados. Era directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia. Los cuerpos se pueden cargar a través de dos procesos. Uno que necesita tocarse, que es la conducción, y otro que nada más con acercarse, sin necesidad de tocarse, se separan las cargas y entonces produce una carga. No se crean, sino que nada más se separan. Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestro mapa conceptual de lo que nosotros llamamos pues la electrostática. Y esto es nada más como vamos a refrescar lo que nosotros ya leímos en la antología, que espero hayan leído más o menos con calma, porque de ahí obtienen ustedes la relatoría y el mapa conceptual. Aquí les pongo con dibujitos un mapa mental, pero básicamente es lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a poner en práctica nuestro conocimiento. Vamos a tratar de que con lo que ya ustedes recuerdan, vamos a responder las preguntas de teoría de la práctica del conocimiento. Vamos a ir a esa práctica, si es que no la tienen a la mano, la vamos a poner a la mano para que ustedes vean cuál es esa práctica. Entonces tenemos aquí, vamos a buscar la práctica 3. En la práctica 3 tenemos varias preguntas que son de teoría. Algunos ya las contestaron, pero podemos hacerlo rápidamente aquí para no perder mucho tiempo. Aquí tenemos, vamos a recorrer esto por acá, dice: ¿en qué situaciones de la vida diaria puedes reconocer la existencia de cargas eléctricas? Bueno, las cargas eléctricas ya sabemos, porque ya es de dominio público, cuáles. Voy a compartir esta porque no se estaba compartiendo. Las cargas eléctricas, pues las vemos constantemente en nuestra vida diaria, ya las reconocemos. Antes no se sabía que era eléctrico y que era magnético, pero con la información que ya fluye en la sociedad, pues ya sabemos cuáles son cargas eléctricas o qué fenómenos podemos reconocer que están producidos por cargas eléctricas y cuáles no. Entonces, ¿en qué situaciones de la vida diaria? Pues la chispa que nosotros le damos al compañero al saludarlo, o los rayos, etcétera. Sabemos que todo eso es una carga o se produce por cargas eléctricas. ¿Cómo puedes producir cargas en un objeto? Pues igual como se dieron cuenta los antiguos, desde los griegos ya sabían que si frotaban una prenda con una sustancia, un objeto que tenía de nombre ámbar, producían cargas eléctricas y se comportaban de esa manera. Así que desde hace mucho sabemos que la fricción produce esas cargas, por lo menos las separa para que haya ese fenómeno. ¿Qué produce las cargas en un objeto? Pues hay un comportamiento de los electrones ahí incluido, que hace que al separarse se produzca ese fenómeno. ¿Qué tipos de fuerzas aparecen? Pues las de atracción y de repulsión. Hay fuerzas que juntan los objetos o fuerzas que separan los objetos. ¿Cómo se comportan las cargas del mismo tipo? Del mismo tipo, pues se separan. Ya sabemos que cuando generamos cargas del mismo tipo, esos objetos tienden a separarse, se rechazan. Y las cargas opuestas se atraen. Ese es el comportamiento que nosotros o los experimentos han dado. ¿Qué nombre se les asignó a estos dos tipos de cargas encontradas? Positivo y negativo. Esos son nombres arbitrarios. A alguien se le ocurrió pues decir positivo y negativo, o pudieron haber sido otros nombres, verde y rojo, etc. Pero es una convención que ya durante mucho tiempo pues se ha conservado. ¿Quién descubrió que todos los materiales contienen partículas livianas cargadas negativamente y qué nombre les asignó? Pues el científico J.J. Thomson fue el que encontró que la materia, toda la materia estaba compuesta por estas partículas, a las que les llamó electrones. ¿Cómo se explica la adquisición de cargas desde un punto de vista microscópico? Pues es una transferencia de electrones. Siempre que nosotros vemos que se transfieren electrones de un lado a otro, es porque la materia lo permite. ¿Cómo se define un aislador eléctrico? Aquel que mantiene
sujeta sus cargas. Haz de cuenta que están amarradas y no las suelta. Entonces ese es un aislador. Por eso algunos materiales no conducen electricidad porque mantienen bien agarrados a sus electrones. ¿Qué objetos son buenos aisladores? Pues la madera, el cartón, el papel, etc. Ustedes conectan un cable al papel, lo tocan y no sienten que les pase corriente o electricidad. ¿Cómo se define un conductor eléctrico? Pues es un material que deja pasar la corriente, es decir, sus electrones se mueven de un lado para otro libremente. ¿Qué objetos son buenos conductores? Generalmente todos los metales, los metales con los que hacen los cables, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, etc. ¿Cómo comprobarías que no existe una tercera carga? Pues podríamos hacer algún experimento en que vamos a suponer que esa carga que nosotros hemos descubierto, ya sea que atraiga tanto a las cargas positivas y negativas o que las rechace. Si rechaza a las dos, a las positivas y a las negativas, quiere decir que hay una nueva carga. Entonces eso sería un experimento que nos haría comprobar si existe o no. ¿Qué diferencia existe entre la fuerza gravitacional y la eléctrica? Bueno, la diferencia es que la fuerza gravitacional siempre es de atracción, nunca repele. Nosotros siempre vamos dirigidos hacia el centro de la Tierra, siempre caemos, nunca nos elevamos, pero la fuerza eléctrica siempre es de dos tipos, atrae o rechaza, dependiendo de su naturaleza. Esa es la diferencia. Uno siempre atrae y la otra puede atraer y rechazar. ¿A qué se refiere cuando se habla de carga por conducción? Pues nada más al tocarlo, las cargas se van de un lado para otro, o los electrones se van de un lado para otro. Eso es por conducción. Hay que tocarlo. ¿A qué se refiere cuando se habla de carga por inducción? Pues aquella que no se necesita tocar, nada más con acercar el objeto al otro, inducimos una carga. Nosotros lo hemos notado, por ejemplo, cuando acercamos un globo inflado, y nos acercamos el globo al cabello y entonces el cabello se levanta. Entonces ahí no necesitamos tocar el cabello, simplemente con acercar el globo a los cabellos se levanta, porque hay una atracción y no se necesita tocar. Eso se llama inducción. ¿Cómo se enuncia la ley de Coulomb? Con palabras. Lo que se descubrió fue que era la fuerza entre las cargas es directamente proporcional a la carga o a las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Que a mayor carga, mayor fuerza, y a menor distancia, mayor fuerza. Cuando nosotros separamos esas cargas, la fuerza disminuye. Por eso es inversamente proporcional. Ahora vamos a ver algunos de los problemas, pero antes vamos a regresar a ver cómo se comportan nuestras cargas. Nosotros tenemos un simulador. Vamos a utilizar ese simulador para que vean ustedes gráficamente cómo se comportan esas cargas. Nosotros no las vemos, pero aquí las vamos a hacer como grandes para que vean qué pasa. Entonces tenemos aquí una prenda. Esa prenda solita, no a nadie la ha tocado, tiene carga neutra, porque hay tantas cargas positivas como negativas. Y en este globito que está aquí también hay cargas positivas y negativas, pero están neutralizadas. Hay tantas negativas como positivas. Y eso hace que este globito pues lo pueda mover a cualquier lado y no sea atraído por ninguna de estas cosas que lo rodean. Entonces lo podemos dejar cerca y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vemos lo que pasa con las cargas y frotamos este globito? Lo vamos a frotar aquí en la prenda, que es lo que nosotros generalmente hacemos con nuestro cabello, y entonces en ese momento este globito ya se quedó cargado. ¿Cómo se quedó cargado? Pues lo sabemos porque hay un efecto sobre el globito. La prenda lo atrae. Si nosotros agrandáramos esas cargas, veríamos que ya las cargas están también sobre el globito. Y ese globito que tiene las cargas negativas azules es atraído por la prenda que ya le quitó sus electrones. Si nosotros lo seguimos frotando, vamos a ver que le vamos a quitar esas cargas negativas.
y entonces nuestro globito ya se está cargado. Al estar cargado, el muro ahora tiene la separación de las cargas y por eso se queda pegado en el muro. Si nosotros lo despegamos, va a ser atraído por las cargas positivas de nuestra prenda. Por eso nosotros vemos ese comportamiento. Las cargas no se crearon, nada más se separaron y están en el globito que aparece aquí. Entonces vamos a percibir que ese es el comportamiento de un objeto que ya está cargado. Aquí lo hicimos por conducción porque tuvimos que frotar el globito sobre la prenda. Y si acercamos el muro, es lo que nosotros vemos cuando acercamos el globo que ya frotamos en nuestro pelo sobre el muro. Ahí se queda pegado. ¿Por qué se queda pegado? Porque hay una diferencia de cargas. Podemos ver esa diferencia de cargas a través de esto. Aquí se quedan puras positivas y aquí negativas. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra pizarra. Vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a ver la ley de Coulomb. La ley de Coulomb pues implica una fórmula. Esta fórmula nos permite calcular, ya vamos a calcular, ya vamos a tener datos. Esos datos nos permiten calcular la fuerza de atracción o de repulsión, puede ser de ambas, que existe entre dos o más cargas, a través de una fórmula que relaciona una constante eléctrica. Esta constante eléctrica siempre es la misma, no cambia, es una constante en el universo. Las cargas pueden cambiar y la distancia también. Ahora, ¿cómo la vamos a usar y cuáles son esos elementos que vamos a utilizar en la fórmula? Vamos a ver la siguiente. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Qué significa? La fuerza, que es la F, es lo que generalmente calculamos, la fuerza en newtons. Todo esto está calculado en el sistema internacional. Ese sistema internacional es el que necesita estas unidades. Los newtons para la fuerza. La constante eléctrica, esta no cambia. Y esa va multiplicando, esta de aquí multiplica a QA y a QB. Ahorita vamos a ver qué es eso de QA y QB. Tiene este tamaño, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta C que está aquí significa coulomb, que es una unidad de carga eléctrica. Coulomb, así se llama. Y esa unidad es la que especifica que estamos hablando de cargas. QA es cualquier carga, pero le damos una letra, es como ponerle una etiquetita. Es un globo, que es el globo A, y QB, que es la otra carga, que puede ser el globo B. Entonces, los dos tienen unidades de Coulomb, son unidades de carga. Y por último, la distancia. La distancia que debe de estar en metros. Entonces, ya tenemos la fórmula y tenemos los elementos para poder calcular esa fuerza con la que se atraen o se repelen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño problema. Antes de ver el problema, vamos a usar un simulador para que vean ustedes cómo se relacionan las fuerzas y las cargas, de tal manera que las cargas influyen en esa fuerza. Vamos a ir a nuestro simulador y en ese simulador vamos a hacer grandes las cargas. Ok. Vamos a ir a la siguiente. En la siguiente también tenemos un simulador. Espero que ahora se siga compartiendo la pantalla. Entonces, veamos las fuerzas eléctricas entre dos cargas. Vamos a ver dos cargas en el simulador y vamos a ver la dependencia de esa en la fórmula. A mayor carga, mayor fuerza, que es lo que se llama directamente proporcional. Y a mayor distancia, menor fuerza.
Por eso se llama inversamente proporcional. Ese comportamiento lo vamos a ver a través del simulador. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos al simulador. Debe de aparecer los monitos con unas esferas como si las estuvieran jalando. Espero que lo estén viendo. Ok, entonces fuerza en Q1 por Q2 y fuerza en Q2 por Q1. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando este simulador? Nosotros podemos mover estas cargas y si ustedes se fijan, en la parte superior esa fuerza disminuye. Cuando nosotros separamos las cargas, esa fuerza disminuye. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, menor fuerza. Si las acercamos, esas cargas, que son las mismas, no han cambiado, aumentan porque la distancia entre ellas disminuye. ¿Ok? Si dejo fija la distancia y ahora muevo las cargas, esas cargas al aumentar van a aumentar la fuerza. Por ejemplo, si yo aumento negativo el menos 4, esta carga 1, voy a aumentar y esta fuerza aumentó. Si es menos 6, aumenta a 269. Si es menos 7, aumenta a 314. El signo negativo nada más indica si es carga positiva o negativa, no si es más pequeña o más grande. El número indica si es grande, pero es grande negativo. Y este indica es grande, pero positivo. Entonces, vamos a dejar este simulador porque luego nos va a servir para verificar lo que vamos a hacer a través de la ley de Coulomb. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra pizarra y vamos a tratar de utilizar esa fórmula que ya vimos a través de un experimento o de un problema que vamos a ver. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un problema. Este problema de ejemplo lo van a encontrar ustedes en su antología. Es un ejemplo que nos permite perfectamente resolver los problemas del cuestionario, pero lo vamos a hacer lentamente para que ustedes entiendan cómo se utiliza esta fórmula con los datos que nosotros tenemos del problema. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, pues vamos a indicarlos aquí. Dice, dos cargas están separadas por 3 centímetros. Entonces ya nos da aquí el primer dato. ¿Qué dato nos está dando? La distancia. Esa es la distancia. Esta distancia debe de estar en metros. Si no está en metros, hay que convertirla a metros. Dice, el objeto A tiene una carga de 6 microcoulombs. Aquí hay una letrita extraña, que es una letra griega, que significa micro. Esta micro que está aquí significa 10 a la menos 6. Esa es la cantidad que significa esta letrita. Luego viene otro objeto, que es el objeto B, con 3 microcoulombs. Es decir, es 3 por 10 a la menos 6. Y el primero, 6 por 10 a la menos 6. Nosotros le tenemos que agregar el menos 6 para poder hacer las operaciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza? Nuestra incógnita es igual a la F que nosotros tenemos que encontrar, que es la que está referida en la fórmula. ¿Ok? ¿Cómo vamos a describir el problema? Vamos a establecer los ejes de coordenadas. ¿Por qué es importante los ejes? Porque nos dicen hacia dónde se va a mover esa partícula. Si nosotros vemos que es una fuerza, esa fuerza indica una dirección. Así que nosotros necesitamos indicar hacia dónde se mueve. Y nos pregunta, ¿cuál es la fuerza sobre el objeto A? Es decir, sobre este objeto. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Para dónde la manda? Denomina las esferas A y B. Hay que ponerles nombre. A eso se refiere. Entonces, aquí ya le pusieron nombre. QA y este es QB. ¿Ok? ¿De dónde vienen? Pues nada más de las etiquetitas que tiene cada una de esas esferitas. Trazamos la distancia de A a B. Esta es la distancia que la separa.
y el diagrama de los vectores. Los vectores son flechitas que indican en este caso una fuerza. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los elementos para poder utilizar la ley de Coulomb, que es lo que vamos a hacer enseguida. Y luego vamos a verificar ese resultado utilizando el simulador para ver si es cierto, ¿no? Vamos a continuar la siguiente. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Coulomb. Ahora viene lo bueno. Aquí es donde nosotros vamos a poner los datos. ¿Ok? Entonces voy a agregar una página aquí. Y en esta página vamos a hacer los cálculos. Vamos a cambiar de color. Y vamos a poner aquí la fórmula para que nosotros nos acordemos de cómo va. Entonces la fuerza es igual a una constante, que es la constante que ya vimos, multiplicada por QA. QA es la primera carga, o de la esferita A, multiplicada por QB, y todo esto, lo que salga, hay que dividirlo entre la distancia al cuadrado, en metros. Vamos a poner los datos. Si voy muy rápido me dicen, porque siempre hay un retardo en la transmisión. Entonces, si voy muy rápido me dicen para que vaya más lento, sobre todo en la explicación del problema. Entonces, aquí vamos a poner esos datos. ¿Cuáles son los datos que se desprenden de nuestro problema? Podemos ir a los datos anteriores y ver aquí cuáles son. Tenemos una QA, tenemos una QB, tenemos una distancia, que es esta distancia que está aquí, y nuestra fuerza, que es la que vamos a descubrir a ver cuál es. Vamos a continuar aquí, vamos a poner esos datos. Lo que ya sabemos es cuánto vale nuestra constante. Entonces ponemos la constante es 9 por 10 a la 9. Las unidades Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esas son sus unidades, nunca cambian, siempre la misma en el sistema internacional. Luego ponemos los datos para QA. QA sabemos que es de 6 microcoulombs. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo tenemos que escribir? Como mu, esa letrita griega, significa 10 a la menos 6, nosotros tendríamos que escribir 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la siguiente, la carga B, es igual a 3 microcoulombs, igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos la distancia. La distancia en el problema dice que son 3.0 centímetros. Así que estos centímetros los tenemos que pasar a metros. ¿Cómo los pasamos a metros? Dividiendo el 3 entre el 100. Y entonces nos daría 0.03 metros. Con esas unidades nosotros tenemos que calcular nuestra fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sustituimos. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos que nuestra fuerza, yo no voy a poner aquí unidades porque las unidades me hacen utilizar mucho espacio. Entonces nada más vamos a poner en esta línea las cantidades. La que corresponde a nuestra constante, que serían 9 por 10 a la 9. ¿Ok? La siguiente, que es QA, nada más voy a poner 6 por 10 a la menos 6. 6 por 10 a la menos 6. Y por último, la QB, que sería 3 por 10 a la menos 6. Cada una de ellas tiene sus unidades. No las voy a poner aquí para no hacer muy larga la línea. Y abajo vamos a tener 0.03 metros al cuadrado. Entonces, esos 0.003 los vamos a multiplicarlos para saber cuánto da. Vamos a poner aquí una calculadora y vemos 0.03 por 0.03 igual a 0.
aquí abajo estaría la cantidad 0.0009 metros cuadrados. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. ¿Cómo sacamos los resultados de esas cantidades, de las multiplicaciones? Bueno, podemos utilizar una calculadora científica o podemos utilizar una calculadora sencilla, así como esta, pero trabajando con cada uno de los elementos de los paréntesis. Por ejemplo, si estamos multiplicando estas cantidades que tienen potencias de 10, primero multiplicamos todos los numeritos. 9 por 6 por 3. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí y voy a multiplicar únicamente los numeritos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir sobre el 9, sobre el 6 y sobre el 3. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner, vamos a borrar aquí, y sería 9 por 6 por 3. Y eso nos da 162. Ese 162 lo tendríamos que poner en la parte superior, como el numerador, 162. Ahora, por 10 a la algo. Ese algo es lo que vamos a calcular ahora. Como estos de aquí, vamos a poner un color diferente para indicarlo. Estos de aquí, 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 tienen la misma base. Y entonces podemos utilizar lo que nosotros llamamos leyes de los exponentes. ¿De qué manera lo vamos a utilizar? Pues de tal manera que nos dé el resultado correcto. Entonces, sabemos cuáles son las leyes de los exponentes y lo vamos a utilizar aquí. Entonces, tenemos por un lado, voy a ponerlo entre paréntesis, 10 a la 9, 10 a la 9, que multiplica a 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, que multiplica a 10 a la menos 6. Como ya tenemos las mismas bases, lo único que hacemos es sumar los exponentes. Y el resultado sería 10 a la 9, que es positivo, 9 menos 6 y 6, 12. Menos 12. Cantidades con el mismo signo se suman y se quedan con su mismo signo. Y esto nos da como resultado 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 es el que acompañaría a nuestra cantidad, al 162, menos, aquí sería 10 a la menos 3, ¿ok? Y en el denominador sería 0 punto y 3 ceros con un 9. 1, 2, 3 ceros con el 9. Entonces ya tenemos aquí una cantidad. Este 162 por 10 a la menos 3 se puede escribir también de forma normal como 0.162. Es decir, el menos 3 indica cuántas posiciones vamos a mover el punto hacia la izquierda. Y es ahí donde dejamos el punto. Entre 0.0009. ¿Ok? Continuamos haciendo las operaciones. Vamos a sacar nuestra calculadora. Y con esa calculadora vamos a ver cuánto sale en la división. ¿Ok? Aquí, aunque se tape un poquito, vamos a poner aquí. Entonces tenemos en el numerador, sería, vamos a poner 0.162 entre 0.1239 igual a 180. Entonces aquí tendríamos nosotros que la fuerza es igual a 100, bueno, aquí está pasando, que sería 180 permítame porque me está poniendo otra cosa. Aquí serían 180 newtons. ¿Ok? Y ese sería nuestro resultado. Ese sería el resultado de hacer las operaciones. Si tenemos dos cargas con estas características,
separado esta distancia en metros, nosotros encontraríamos que la fuerza entre ellas sería de 180 newtons. ¿Cómo lo podemos verificar? Vamos a regresar a nuestro simulador. Vamos a regresar al simulador y vamos a poner esas cargas ahí. Ok. Ok, muchas gracias. Tenemos el simulador en la pantalla. Son los dos monitos con las dos cargas. ¿Está bien? Ok. Entonces tenemos de nuestro... Sí, gracias. Tenemos que una carga es de 6 microcoulombs. 5, 6. Y la otra la vamos a disminuir a 3. Entonces tenemos dos cargas. Carga 1, carga 2. La carga 1, que sería nuestra carga A, sería de 6 microcoulombs. La carga 2, 3 microcoulombs. Y la fuerza con la que se están repeliendo o rechazando es de 179.751 newtons. Si nosotros lo ponemos en notación científica, tenemos 1.8 por 10 a la 2, es decir, 1.8 por 100. Y eso nos regresa a los 180 newtons que nosotros teníamos sin la notación científica. Si nosotros nos regresamos a nuestra pizarra, vamos a ver que esa es la cantidad que nosotros acabamos de encontrar. ¿Ok? Entonces esa es la cantidad que nosotros calculamos a través de la fórmula de la ley de Coulomb, que corroboramos en esta forma que lo que está haciendo el simulador pues es utilizar la fórmula de Coulomb para poder realizar sus cálculos y saber cuál es la fuerza con la cual se están atrayendo o rechazando. Ok, aquí voy a dar espacio por si hay algunas preguntas. Si alguien levanta la mano con orden, les puedo contestar. ¿Hay alguna pregunta? Hay un iconito por ahí que es para que puedan preguntar y ya en ese orden, si alguien tiene preguntas, lo podemos ver. ¿Sí? Ajá. Ah, pero ¿qué cantidades tiene para las cargas? El que hicimos en clase tenía otras cantidades. De la práctica, de la práctica. Si gusta, hacemos el de la práctica. El de la práctica, pues es utilizar la misma fórmula. Lo que estoy haciendo es para quienes tenían dudas con relación a la solución de los problemas. ¿Ok? Si tiene alguna duda con relación a esa explicación, para eso es la intervención. Pero si no tiene dudas o si quiere aclarar algún resultado, lo podemos ver. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ya prácticamente esta sería la explicación que corresponde a este tema. Nada más hay una fórmula
y esas son las cantidades que nosotros utilizamos para resolver los problemas. Y con esto, pues prácticamente cerramos la clase. Entonces, si alguien ha enviado sus actividades del tema 3, perfecto. Si no lo ha hecho, yo le sugiero que lo haga, porque esto ya va a ser parte de sus evidencias de la clase virtual. ¿Ok? Hay un formulario que está en Edmodo y a través de ese formulario yo estoy pidiendo que se registren. Su registro es su asistencia. Llenan los datos porque les pide la fecha, que es la del día de hoy, 6 de mayo, y sus datos de apellido paterno, materno, nombre, en qué grupo están, qué especialidad y su sugerencia para la clase, que vaya más rápido, más lento, etcétera. Algo que nos ayude. También, si quieren dar hacer alguna aclaración, etcétera, con todo gusto, hay un renglón para que ustedes expresen lo que necesitan que se dé en la clase. ¿Ok? Voy a poner mi correo por si alguien lo necesita. Y a través de ese correo, pues puedo recibir sus sugerencias. Les agradezco mucho su atención porque nos ha permitido avanzar un poquito sobre este tema y resolver algunas dudas, aunque sean breves, de lo que corresponde a electricidad estática.